México es país de origen, tránsito y destino de migrantes. Expulsados por la pobreza y la falta de oportunidades, miles de mexicanos migran de manera permanente hacia los Estados Unidos buscando mejorar sus condiciones de vida. La frontera de 3.000 kilómetros que divide México del país vecino se ha conformado como un espacio complejo y desigual en el que hay barreras, pero también permeabilidad. En nuestro territorio se dan todas las expresiones del fenómeno migratorio que actualmente es una realidad global y lo seguirá siendo en las próximas décadas. El volumen y las características de la migración internacional en el mundo contemporáneo han llamado la atención sobre los efectos de distintos procesos migratorios en la salud mental de los individuos. Se ha señalado que la migración en sí misma no es la causante de los trastornos mentales, pero se convierte en factor de riesgo cuando los migrantes se encuentran en altas condiciones de vulnerabilidad. La sociología ha demostrado que individuos pobres o en precarias condiciones socioeconómicas tienen peor salud mental que sus contrapartes. Sin embargo, en el caso de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, esto no se cumple, pues pese a que estos experimentan altos niveles de desempleo, pobreza e incluso exclusión social, su salud mental es mejor a la del grueso de la población nativa anglosajona. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este espacio que nos permite acercarnos a las distintas áreas del quehacer universitario. El día de hoy iniciamos una nueva serie que nos presenta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y hablaremos sobre temas actuales de la sociedad mexicana a lo largo de los 5 programas que conforman esta serie. Y el día de hoy abordaremos específicamente el tema de la salud mental de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, cuáles son los factores que los afectan y cómo podemos identificar algunos de los trastornos, específicamente el de la depresión, la ansiedad y el uso de las drogas. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros para hacer juntos este programa. Ponemos a su disposición distintas líneas de comunicación, números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios e insisto, hagamos juntos este programa. Y para hablar sobre este tema tenemos el día de hoy a 2 invitadas. En primer término, saludo a la doctora Ietza Bojorquez, investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida. Gracias. Y también con mucho gusto la doctora Maritza Caicedo Riascos. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Pues hay muchos factores, muchos trastornos que están a lo mejor por ahí en el aire y me gustaría que empezaran justamente identificando qué es la salud mental y cuál es ese universo que abarca. Ok, bueno, pues con esa pregunta nos podemos pasar todo el programa. Así que tenemos solamente un ratito, no importa, vamos descifrándolo. Sí, mira, yo creo que la salud mental, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el que el individuo es capaz de funcionar de manera adecuada y de relacionarse socialmente y de ser productivo para su comunidad o para su sociedad. Entonces, en ese sentido, el concepto de salud mental es muy, muy amplio y abarca lo que podríamos llamar el sentirse bien, el estar contento con uno mismo y así. Ahora, la salud mental también incluye momentos en los que uno se puede sentir triste, se puede sentir ansioso, en respuesta pues a los problemas normales que todos tenemos en la vida. Entonces, un cierto grado de malestar emocional no significa en sí mismo que haya un problema de salud mental. Okay. Muchas personas, cuando se habla de salud mental, piensan de inmediato como en los problemas psiquiátricos más graves, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque cuando lo primero que dijiste en cuanto entendemos salud mental y es bienestar, y creo que todo mundo lo relacionamos justamente con lo contrario, con el opuesto, que es con la enfermedad, con el malestar. Exacto. Exacto. Sí, por eso ahora hay conceptos como el de salud mental positiva, ¿no? Para enfatizar que con salud mental pues nos referimos a este estado de bienestar. En cambio, si estamos hablando ya de trastornos psiquiátricos, entonces sí estamos hablando de problemas, de enfermedades, pues por decirlo así. Entonces son conceptos diferentes que a veces se mezclan, ¿no? ¿Y cuál es específicamente, aterrizándolo nuestro tema del día de hoy, la relación entre migración y salud mental? Bueno, en realidad más bien vamos a hablar de la relación entre migración y problemas de salud mental. Ahora sí. Trastornos, ahora enfermedades, sí. ¿no? Entonces, en general, la principal relación entre la migración y la salud mental tiene que ver con que la migración para muchas personas pues es un proceso en el que se viven muchas experiencias que causan estrés, ¿no?
Entonces, una migración puede tener muchas dificultades en su trayecto, en el lugar al que se llega, en las cuestiones que experimentan los migrantes de discriminación y demás, pueden llevar a situaciones estresantes que a su vez conducen a problemas de salud mental. No solamente este es un problema de quienes migran y llegan a un país diferente, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos, sino también de las personas que se quedan, que pierden a un miembro de la familia o se separan, ¿no? Sí, de los familiares, amigos y demás. Y además hay que pensar también qué pasa cuando los migrantes regresan. Entonces, en todos los procesos relacionados con la migración puede haber afectaciones a la salud mental, generalmente relacionados con situaciones de estrés. Maritza, ¿cómo se ubican justamente los inmigrantes mexicanos, es decir, los migrantes que salieron de algún lugar pero que ya están ubicados en Estados Unidos en materia de salud mental? Bueno, esa es una pregunta importante porque el conocimiento que nosotros tenemos de la migración mexicana en Estados Unidos, pues es que se trata de inmigrantes que viven en su mayoría en condiciones socioeconómicas bastante precarias y que muchos experimentan dificultades a lo largo de su proceso migratorio. En el tránsito. Exactamente, experimentan situaciones de tensión, ¿no? Como lo señalaba la doctora Ietza Bojorquez. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas, la encuesta nacional de salud de los Estados Unidos, pues se encuentra que los inmigrantes mexicanos tienen mejores niveles de salud mental que la población nativa de ese país. Contrario a lo que podría pensar. Exactamente. También hay que señalar que esto es lo que muestran las estadísticas, pero cuando se hacen investigaciones empíricas, tanto en ese país de carácter más cualitativo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como acá en México, se encuentra que sí hay prevalencia de enfermedades mentales en los inmigrantes mexicanos. ¿Cuáles son las características o las condiciones que se toman en cuenta para ser, digamos, predeterminantemente que tengan un padecimiento mental? Bueno, los trastornos mentales o los trastornos psiquiátricos están muy bien, digamos, especificados en manuales de diagnóstico como es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico o los que propone la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay una serie de elementos, de síntomas o de manifestaciones que cuando se cumplen pues se diagnostica que esa persona tiene ese problema, como en cualquier enfermedad, ¿no? Tú tienes una serie de síntomas, de manifestaciones y dices esto es un problema. Ahora, hay todo un territorio gris en el que una persona puede tener algunas de esas manifestaciones, pero no todas, ¿no? Exacto. Entonces ya no eso no es un trastorno psiquiátrico, pero no deja de ser un problema para la persona y para los que la rodean, ¿no? Entonces es un poco difícil distinguir en ese caso, pero los trastornos psiquiátricos sí están muy bien definidas sus categorías y es un conjunto de características, exacto, para cumplir, digamos, todos los requisitos. Exacto. Y es entre las enfermedades mentales más frecuentes en los inmigrantes que se encuentran ya en Estados Unidos, se encuentran la depresión y la ansiedad. ¿En qué consiste y cuáles son los factores que las desencadenan? Bueno, los factores que desencadenan las enfermedades, los problemas de salud mental, los trastornos psiquiátricos son múltiples, ¿no? Entonces, podemos hablar incluso desde cuestiones genéticas, cuestiones en la crianza temprana, de la familia, circunstancias sociales y demás. Yo hace rato mencionaba lo del estrés y Marisa también lo mencionó, ¿no? El estrés sí puede ser como un desencadenante en personas que tienen cierta propensión por circunstancias previas, ¿no? Entonces, es una combinación de las dos cosas. Tanto los trastornos de ansiedad como la depresión se experimentan cambios en el estado de ánimo, en un caso depresión y en el otro, que son constantes. Eso es muy importante, porque cualquiera de nosotros ante una situación difícil podemos sentirnos mal, pero eso no nos va a durar muchos días. Por ejemplo, en la depresión se considera que si duran 2 semanas por lo menos ese problema, es la misma sensación de estar deprimido, de sentirse mal, entonces ya se puede empezar a hablar de un problema. Y otra cosa que es muy importante es que en los hombres muchas de las manifestaciones emocionales no se dan o no las perciben por una cuestión de cómo se educa a los hombres. Y en ese caso, esos trastornos de depresión y ansiedad se manifiestan más bien con consumo de alcohol o consumo de drogas. Entonces, hay diferentes manifestaciones. Y entonces, ¿cómo entendemos, cómo identificar que estos trastornos están presentes entre los inmigrantes mexicanos? Ajá. Bueno, como decía inicialmente, en Estados Unidos hay una encuesta nacional de salud en donde se hacen distintas preguntas ellos utilizan indicadores de la escala de Kessler
preguntas que son fáciles o sencillas que cualquier persona puede responder, ¿no? Sin ir a una revisión médica. Y sin saber, exactamente, sin ir a una revisión médica y sin tener tampoco idea concreta acerca de los trastornos como la depresión y la ansiedad, ¿no? Básicamente. Hay algunos de los indicadores. La Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos hace 6 preguntas que permiten establecer el nivel de salud mental del individuo, básicamente relacionadas con la depresión o la ansiedad, como señalaba, ¿no? Y entre esas preguntas, por ejemplo, se plantea en los últimos 30 días con qué frecuencia se sintió usted nervioso, o en los últimos 30 días con qué frecuencia se sintió tan inquieto, se sintió tan intranquilo, tan nervioso que no podía mantenerse quieto, ¿no? Ese tipo de sí, que tiene que ver preguntas. con lo que nos decía Yetza, que es con la frecuencia y que tienen que ser padecimientos o causas constantes para que entonces se considere un problema de un trastorno mental. Maritza, ya nos hablabas al inicio de este bloque de las aparentes ventajas comparativas entre los inmigrantes, entre la salud mental de los inmigrantes mexicanos y los estadounidenses, a lo que se le llama la paradoja hispana. ¿Les parece si vamos a ver la siguiente cápsula que nos explica a detalle qué significa esto? Vamos a verla. Hace casi 30 años, el doctor Kyriakos Markides, de la Universidad de Texas, acuñó el término la paradoja hispana para describir el fenómeno de por qué los individuos hispanos en los Estados Unidos viven más que los blancos, a pesar de un menor estatus socioeconómico y menor atención de la salud. La expectativa de vida de los hispanos, que son la principal minoría del país, representando alrededor del 18% de la población, es de 2 años superior a la de los blancos no hispanos. Además, los latinos presentan tasas de mortalidad inferiores en 7 de las 10 principales causas de muerte en el país, pese a que tienen 2 veces más probabilidades de vivir por debajo del umbral de pobreza y 3 veces más de carecer de un seguro médico que los blancos. Los expertos atribuyen la paradoja hispana a factores como la juventud, la alimentación más saludable de los inmigrantes y a una tasa inferior de tabaquismo. La mayoría de los inmigrantes son personas vigorosas, que aunque son pobres y no tienen una escolaridad media, normalmente comen comida casera y hacen trabajos físicos. Al mismo tiempo, algunos especialistas también creen que los vínculos familiares más estrechos que se mantienen en la comunidad hispana contribuyen a que los latinos tengan un mejor estado de salud, particularmente en lo que se refiere a las enfermedades mentales. Pues ya con este contexto de la paradoja hispana, Maritza, ¿a qué se refiere exactamente o muy particularmente en términos de salud mental? Bueno, la paradoja hispana, como bien lo pudieron ver en el video, es un concepto que se desarrolla en Estados Unidos alrededor de los años 80 para explicar esas diferencias, digamos, inesperadas en términos de salud entre la población latinoamericana y la población nativa de ese país, particularmente la población anglosajona o lo que nosotros técnicamente llamamos nativos blancos no hispanos, ¿no? Los primeros estudios mostraron efectivamente que las tasas de mortalidad infantil tomaron varios indicadores que son muy sensibles a la situación socioeconómica de las poblaciones, ¿no? Entre ellos la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, y encontraban que la población latinoamericana tenía mejores indicadores, mejores resultados o estaba mejor ubicada en términos de esos indicadores en Estados Unidos. Y lo mismo ha ocurrido con el tema de la salud mental. Se le llama paradoja porque
uno esperaría, o lo que normalmente comúnmente sabemos, es que a peores condiciones socioeconómicas, los niveles de salud de las personas son más bajos o son menores. Y esto es lo que en Estados Unidos se ha observado en el caso de la población afroestadounidense. Es decir, algo no está cuadrando. Exactamente. Entonces se encuentra que los mexicanos y el resto de latinoamericanos en Estados Unidos, como les decía al comienzo, tienen mejores niveles de salud mental. Es decir, las tasas o la prevalencia de trastornos como la depresión o la ansiedad es más baja, significativamente más baja en la población latinoamericana en comparación con la población, no se diga ya de los afroestadounidenses, está mucho mejor que los afroestadounidenses, pero en comparación con los nativos blancos no hispanos que tienen una situación socioeconómica mucho mejor, aparecen mejor. Maritza, esto es lo que reflejan las encuestas, los estudios a partir de sondeos que se hacen, pero esto sucede en términos reales, es decir, no es solamente la percepción y la actitud quizá de los entrevistados, o sí tiene que ver directamente con lo que se vive en la realidad, en la vida cotidiana. Esta es muy interesante porque nosotros justamente, a nosotros no nos satisface mucho, ¿no? El concepto, la idea esta de que hay una paradoja hispana. Por las mismas, como decía al comienzo, las mismas condiciones en que se desarrolla la migración mexicana, las condiciones socioeconómicas, yo les voy a dar algunos indicadores laborales, por ejemplo, que dan cuenta de la situación de desventaja en la que está la población latinoamericana y particularmente los mexicanos en Estados Unidos. Por ejemplo, los mexicanos, un mexicano en promedio se gana en Estados Unidos poco más del 50% por una hora de trabajo, poco más del 50% de lo que gana un nativo blanco no hispano, ¿sí? Por una hora de trabajo, poco más de la mitad, exactamente. Los niveles de desempleo o las tasas de desempleo después de los afroestadounidenses y los dominicanos, las más altas las presentan los mexicanos, ¿sí? Y si vemos otros aspectos de seguridad, ¿no? A través del empleo, pues carecen un porcentaje muy alto de mexicanos, carece, por ejemplo, de un servicio médico pagado a través de su empleo. Estabilidad laboral ni se diga, ¿no? Porque eso es algo difícil, ¿no? en este país. Entonces, dadas esas condiciones, uno esperaría que los niveles de salud de estas poblaciones inmigrantes fueran peores, pero no, se encuentra siempre que la situación es mucho mejor que la de la población nativa. Y otro de los aspectos que se hace, a eso se le ha llamado entonces paradoja hispana. Y yo no sé si más adelante nos dé oportunidad de hablar un poco más de los hijos de los inmigrantes, que es un tema. Regresaremos también en un ratito a hablar sobre el desempleo, que es un factor importante para el comienzo, el desarrollo de estos trastornos, pero también un tema del que ya mencionamos también en el bloque anterior, es el del consumo de alcohol. ¿Es frecuente o es muy frecuente entre los inmigrantes mexicanos? Y entonces, ¿qué tanto está ligado a la depresión, a la ansiedad? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué sucede primero? Bueno, en México, independientemente de la migración, en México tenemos un problema muy serio a nivel poblacional de consumo de alcohol. O sea, la sustancia que más problemas causa en México es el alcohol. Esos patrones de consumo de alcohol que hay en México, pues se replican en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos se añaden circunstancias en las que hay posiblemente menos acompañamiento social, menos apoyo social, más situaciones estresantes, familiar, sí. Menos amigos, menos redes. Entonces, todas estas situaciones estresantes tienen un impacto sobre el estado emocional de las personas y, como te decía hace rato, particularmente en los hombres, eso se expresa a través del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, por eso el consumo de alcohol sí se vuelve también un problema ya. Este es uno, y entonces retomamos, Maritza, otra vez el desempleo, porque se convierte en un factor de riesgo para el desarrollo de esos trastornos mentales. ¿De qué manera? ¿Cómo afecta? Ya mencionabas algunos elementos, la falta de estabilidad, los seguros médicos. ¿Cómo afecta el desempleo? ¿Cómo lo toma y entonces cómo lo debe atender un inmigrante mexicano? Mira, esa relación entre desempleo y salud mental es una relación que ha sido estudiada, ¿no?
ampliamente. Desde la Gran Depresión existen trabajos que han dado cuenta de que el desempleo es un factor desencadenante de tensiones psicológicas en las poblaciones o las personas que lo experimentan. ¿Por qué? Porque cuando el individuo pierde el trabajo, en primer lugar, pues pierde el acceso, la capacidad de tener, la capacidad económica, ¿no? Sí, eso es lo primero en lo que se piensa. Exactamente. Pero tiene efectos en otros niveles. Exactamente. Se pierde la capacidad económica, pero también se pierde la capacidad de decidir y de programar el futuro, ¿no? La capacidad de desarrollar proyectos. Exactamente, tanto a nivel individual o a nivel personal como a nivel familiar. Y también hay una pérdida de una posición social en cierta medida, ¿no? Porque cualquiera el trabajo, que sea la que se tiene hasta ese momento. Exactamente, y lo que han demostrado las investigaciones es que a medida que el desempleo, en la medida en que es más largo, las posibilidades de desarrollar trastornos son aún mayores. Y entonces, retomando esto de la paradoja, a nosotros nos llamaba mucho la atención que aún comparando a mexicanos desempleados, comparándolos con nativos o con anglosajones desempleados, aún así los mexicanos tienen mejores niveles de salud mental que estas poblaciones. Entonces, uno realmente da lugar esto a plantearse varias hipótesis, ¿no? Una que podría ser que nosotros como los latinoamericanos estamos muy familiarizados o muy acostumbrados al trabajo precario, estamos muy acostumbrados a nosotros mismos buscar las soluciones. En el mejor de los sentidos. También, además, ese también es otro aspecto importante, pero también estamos muy acostumbrados a solucionar el problema del desempleo. Ese es un problema nuestro, ¿sí? Las otras sociedades desarrolladas, en otras sociedades esto no ocurre. Aquí en México y en América Latina, la informalidad, el trabajo informal da perfecta cuenta de eso, ¿no? Y también otra de las hipótesis es ¿desde dónde partimos? ¿Desde dónde parten los inmigrantes? ¿Cuál es la realidad que tienen los inmigrantes antes de irse o cuando emprenden su carrera migratoria y se instalan en Estados Unidos? Sí, claro, ¿no? ¿Cuáles son los motivos y la forma en la que se van? La actitud es lo que cuenta en muchos sentidos. Exactamente. Pero también puede ser contraproducente, digamos, porque a fin de cuentas parece algo que en realidad no es y que no están viviendo. Pues esa es la opinión de los expertos, no solamente de los inmigrantes, sino lo que se ha estudiado y lo que se ha conocido a partir de encuestas, de desarrollos y demás. Pero ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente sondeo donde le preguntamos a las personas de a pie que estamos caminando y que seguramente tenemos alguna experiencia con inmigrantes acerca de los factores? ¿Cuáles creen que son los factores que desencadenan este tipo de trastornos en los inmigrantes mexicanos? Vamos a escucharlos. Creo que son muy maltratados tanto aquí como en cualquier lado al que van. Yo creo que son como todo el proceso que tienen cuando se van a vivir a otros países. Tanta delincuencia que hay aquí, los amenazan. Pues todos los problemas que pasan al cruzar la frontera. Pues por el abuso, ¿no?, que tienen cuando pasan la frontera de las autoridades y de las gentes que los transportan, ¿no? No pueden adaptarse a las condiciones del país. El problema son las condiciones de la migración, ¿no? El perseguimiento que le hacen allá si son indocumentados. Pues es gente que sale, la mayoría por asuntos de violencia en sus países. Además, bueno, claro, de todos los problemas de violencia que van en el camino también, ¿no? Bueno, pues antes que nada eso de dejar a la familia, me imagino que ha de ser súper triste, es lo primero que te destroza, ¿no? Sí, bueno, emigrar es una situación muy traumática, ¿no? Para el que emigra y las familias que pierden a alguien que se va, ¿no? Aunque sea temporalmente. Un migrante está expuesto a muchísimas cosas, ¿no? Bueno, aquí en México hemos sabido que el narco secuestra a mujeres y les obliga a ejercer la prostitución, o secuestra a jóvenes que les obligan a trabajar para ellos, por ejemplo, ¿no? O los han matado. Por lo que me han platicado, el atravesar el desierto pues es algo muy complicado, ¿no?
Pues ahí están algunos factores que la gente considera que son importantes, como la violencia, la soledad, la persecución, la adaptación, las amenazas, el abuso y el maltrato, situaciones que cotidianamente viven los inmigrantes mexicanos. Y hay relación, digamos, entre estos factores que pueden ocasionar trastornos mentales entre los inmigrantes mexicanos y entre los mexicanos que viven de este lado de la frontera. Claro, sí. Bueno, en realidad los factores son los mismos. La diferencia es cuál es el riesgo de que una persona esté expuesta a ellos según si migra o no migra, ¿no? Entonces, es decir, ¿son más propensos? No es que sean más propensos, sino es que los que migran se enfrentan a una serie de circunstancias difíciles que posiblemente los que no migran no viven, ¿no? Okay. Por ejemplo, si piensas en el trayecto que viven, por ejemplo, los migrantes centroamericanos que vienen desde la frontera sur de México hasta cruzan todo México, la cantidad de violencia a la que enfrentan esas personas, pues son factores que por supuesto van a tener un efecto sobre sus problemas de salud mental, ¿no? Posibles problemas de salud mental. Ahora, hay estudios muy interesantes que han hecho en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el grupo del doctor Guilherme Borges, comparando la situación de salud mental de mexicanos en México que nunca han migrado, con mexicanos en México que volvieron, con mexicanos en Estados Unidos. Entonces son como los diferentes momentos. Y lo que encuentran es un gradiente en el que los mexicanos que nos quedamos en México estamos, digamos, mejor. Quienes migran tienen más problemas de salud mental y los hijos de quienes migran todavía tienen más problemas, ¿no? Entonces, mientras más como contacto hay con la situación de migración y la sociedad estadounidense, por diferentes razones, hay más problemas de salud mental. Eso en cuanto a Estados Unidos, pero efectivamente lo dices, y lo dices muy bien, México es un país directamente o eternamente relacionado con la migración, porque es un país de origen, de tránsito, y también de destino de migrantes latinoamericanos que llegan, y entonces, de alguna manera u otra, estás ligado con la migración. Maritza, ¿qué sucede con los hijos de los inmigrantes mexicanos? ¿Qué se sabe de ellos? Bueno, con los hijos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, la situación es totalmente diferente. Podemos decir que diametralmente opuesta a lo que se observa en el caso de las primeras generaciones o de sus padres. Los hijos de los inmigrantes son los grupos constituyen el grupo de los inmigrantes mexicanos, en particular, el grupo con mayor probabilidad de desarrollar depresión o ansiedad. Incluso las prevalencias de ellos son superiores a las de la población nativa blanca no hispana. Se ubican más o menos en los niveles de la población afroestadounidense. ¿Qué es lo que pasa? Son personas que yo creo que aquí habría que tener presente también que la paradoja en materia de salud mental no dura eternamente en los migrantes, ¿no? Yo he escuchado y he visto investigaciones que señalan que es una ventaja que tienen los inmigrantes, pero que dura entre 8 y 10 años. En sus hijos. Esto se debe a los hijos, claro. No, es básicamente, hay varias hipótesis. Esto no se puede, sobre esto no hay algo contundente o una conclusión. Lo primero es que hay que decir es que una de las hipótesis es que la migración es selectiva, ¿no? Algunas de las hipótesis que se han planteado es que emigran las personas más sanas, ¿no? Entonces llegan a este país en donde se comparan con el stock de la población, entonces ellos aparecen mejor parados en materia de salud, ¿no? Emigran las personas más sanas. También dicen que en los inmigrantes las redes sociales de apoyo, ¿no? Las relaciones familiares, la cercanía entre paisanos, las comunidades que se establecen y las solidaridades que se dan al interior de estas comunidades, son algunos elementos que ayudan a reducir el riesgo. Estas relaciones o estas prácticas no son tan frecuentes en los hijos de los inmigrantes, ¿sí? Y hay una mayor distancia. Exactamente. Además, otro de los elementos que se ha señalado es que los hijos de los inmigrantes están expuestos a demasiada tensión en esta sociedad. Están expuestos en su proceso de adaptación, porque son personas que nacieron en Estados Unidos, pero que nunca
Si uno mira los indicadores laborales o uno mira la integración económica de estas personas a esta sociedad, pues se da cuenta fácilmente que nunca están, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, nunca sus condiciones socioeconómicas son iguales a las de la población anglosajona de ese país, ¿no? Entonces, una de las explicaciones que se ha dado es que la atención a la que está expuesta la segunda generación de mexicanos en Estados Unidos es uno de los factores que los hace más proclives a desarrollar este tipo de trastornos. ¿Esto sucede también con los hijos de inmigrantes que regresan al país, Yetza? Sí, de hecho, actualmente desde que se empezó a incrementar el regreso de personas con sus hijos, personas que habían migrado a Estados Unidos, sí hay un serio problema con toda esta generación de jóvenes que crecieron, se formaron en la cultura estadounidense y de pronto regresan a un país pues que a lo mejor visitaban en diciembre en las fiestas, pero nada más, no están acostumbrados al sistema educativo, no manejan bien el idioma, las costumbres son diferentes, entonces ellos sí están teniendo bastantes problemas en la adaptación al regreso. Pues ahí está un tema más para poner sobre la agenda o en la agenda y que no tiene que ver solamente con cuestiones económicas de derechos humanos, con cuestiones jurídicas de la situación de los migrantes, un factor importante, el factor de la salud. Vamos a regresar a seguir hablando más sobre este tema, la situación, la salud de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es momento de hacer una pausa. Recuerden que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que han aparecido en su pantalla. Queremos escuchar sus comentarios, sus dudas sobre este y sobre otros temas. Volvemos a Mirador Universitario. No se vaya. La perspectiva que yo trabajo es antropológica, entonces esa perspectiva lo que hacemos es ver el punto de vista del actor, del que padece la depresión. Yo trabajando con mujeres migrantes, de origen poblano, Nueva York, elaboré una serie de trayectorias para ver, hacer una revisión de sus historias de vida y ver qué hay detrás de sus representaciones e historia con la depresión. En este caso, lo que yo encontré en mi estudio es que la migración está vinculada con la condición jurídica de las migrantes en los Estados Unidos. Esto es, tienen problemas para acceder a buenos empleos, problemas para acceder a vivienda, están en constante tensión por miedo a la deportación y separación familiar. A la hora de tener problemas de abusos laborales o abusos por parte de la pareja, hay problemas para acceder a la justicia. Entonces, digamos que estas situaciones las ponen en vulnerabilidad y tienen alguna relación con el desarrollo de la depresión. Las mujeres con las que yo trabajé eran mujeres que emigraron desde los 18 años de edad y formaron sus familias en los Estados Unidos. Sus hijos nacieron allá y los hijos nacidos en los Estados Unidos de origen mexicano, bueno, que son de madres mexicanas, tienen acceso a la ciudadanía y con ello un sistema de salud de protección público. Entonces las mujeres están más familiarizadas con respecto a los hombres y lo que las mujeres como indocumentadas tienen acceso es a la sala de emergencias. Entonces el tipo de acceso pues es segmentado con respecto a los ciudadanos o los residentes, porque ellas solamente pueden ir a la sala de emergencia en un caso de ataque de nervios, que era lo que yo encontré. O sea, cuando una mujer presenta depresión, lo que sucede es que comienza a tener decaimiento, falta de motivación, problemas con su autoestima, no se levantan de la cama y a veces después de un periodo de esa situación que no pueden resolverlo con sus propios recursos, era que iban a las salas de emergencia.
Lo que hacen los médicos en la sala de emergencia es, los médicos lo que están buscando ahí es detectar problemas de violencia. No, hay un sistema judicial que está trabajando a la par con el sistema médico estadounidense. Entonces, esta atención que les dan es principalmente una revisión. Hay un diagnóstico muy inmediato prácticamente de la depresión, pero no hay una continuidad a esos tratamientos. Hay solamente el tema del diagnóstico. A veces hay medicalización, pero no hay como otra población que tiene acceso a los seguros de salud público a darle continuidad a la atención de los problemas de la depresión. Entonces, es una atención de emergencia, contiene, da respuesta inmediata, pero los que trabajan depresión vemos que la depresión es larga, la depresión no es una enfermedad o un padecimiento que sea fácil de trabajar, es un proceso que puede ir hasta de 1 o 2 años. Entonces, ante ese problema, pues no resuelve, ¿no? el problema de la depresión de estas mujeres. Y lo interesante de la investigación es que ellas hacen una revisión de sus historias y se dan cuenta que este problema de la depresión no es solamente una cuestión fácil de clasificar o biomédica. Hay una conciencia de que han sufrido problemas desde el origen, el tránsito, que sus historias no han sido, como dicen, lo más rosas. Entonces, a veces hay también de parte de los pacientes pues no hay una aceptación a veces de esos medicamentos porque ellas creen que no es que ellas sean el problema, sino que hay una serie de situaciones que las están poniendo un estrés constantemente y que si no las resuelven, pues menos un medicamento va a tener un efecto para estos problemas que ellas están manifestando. Entonces, ante ello, lo que ellas hacen es generar una serie de recursos o acceder a recursos, pero lo que yo encontré en la ciudad de Nueva York son recursos New Age. Es decir, buscan grupos de autoayuda, grupos de danza prehispánica, que era muy interesante, mucha gente se incluye en estos grupos, y son estos espacios lo que a ellas les brinda un alivio temporal para su problema. ¿Por qué? Porque en estos grupos se encuentran a otras personas que están viviendo con historias muy semejantes a las de ellas. Entonces no se sienten aisladas, es una forma de darse cuenta que el problema no es personal, que el problema es que muchas mujeres tienen historias de maltrato por parte de sus parejas, tienen las mismas presiones escolares con sus hijos en otro sistema de educación, tienen los mismos problemas en términos de las expectativas que generaron ir a los Estados Unidos y que no están cumpliéndose. Entonces, el compartir esos problemas tiene una cuestión terapéutica para estas mujeres. Entonces, en realidad, estas respuestas las generan los mismos individuos, porque en los casos que yo vi, sí hay casos, ¿no?, en que la atención biomédica es efectiva, pero ellas lo que buscan mucho también es el tema de la escucha. Entonces, como les explicaba anteriormente, a la hora de ir a una sala de emergencia con un médico general, no hay ese espacio de escucha. Y las mujeres en busca de esa escucha es como buscan estos otros recursos y encuentran un poco de alivio, ¿no? Y esta cuestión también es temporal, porque hay que tomar en cuenta que los estresores continúan, ¿no? El tema de ser una población vulnerable, indocumentada, con miedo a la deportación, con ¿no?, lo que llaman lo estructural ahí presente, entonces es esa como constante reinvención de cosas para mantenerse un poco en pie. Qué gusto que continúen con nosotros. Seguimos aquí en Mirador Universitario en esta serie que nos presenta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Seguimos hablando sobre temas actuales de la sociedad mexicana y el día de hoy en particular acerca de la salud mental de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué significa cruzar esos 3,000 kilómetros de frontera que nos separan de Estados Unidos? ¿Qué significa en cuanto a cuestiones económicas, familiares y demás? Pero específicamente, ¿qué ocurre con la salud mental o con los problemas que pueden desarrollar los inmigrantes que llegan al otro lado de la frontera? Hablábamos antes de la pausa, escuchábamos de un caso de migrantes que tiene que ver con que se ve desde un punto de vista antropológico, pero Yetza, me gustaría que nos hablaras no solo de este grupo en particular del que ya hablamos, que está como identificado, son esos que se van, que ya están ubicados ahí, que tienen un nombre. ¿Qué ocurre con el tema de la salud mental en cuanto a los refugiados, a los deportados, que están, al menos en términos de números, ahí perdidos porque ya no saben a dónde están, a dónde regresar?
regresaron, cómo ubicarlos, cómo identificarlos. Sí, yo creo que de esos dos grupos es importante que se pueda entender tanto a los que están cruzando México para pedir refugio en Estados Unidos, como a los mexicanos que están siendo deportados por parte del gobierno de Estados Unidos de regreso para México, como una migración forzada, como una migración no voluntaria, ¿no? Son personas que están ya sea saliendo de su país por situaciones muy graves de violencia, por ejemplo, en el caso de los centroamericanos, o en el caso de los mexicanos deportados, ellos querían estar en Estados Unidos y los regresaron, ¿no? Entonces, decíamos, el estrés es el principal elemento que ocasiona los problemas de salud mental en los migrantes. Y el estrés en una circunstancia sobre la que tú no tienes control y que no elegiste es mucho mayor. Entonces, si bien la migración de México a Estados Unidos puede ser difícil, es una decisión que mal que bien uno tomó, tal vez en colaboración con la familia, ya tiene una red pensada de a dónde va a llegar. Es una circunstancia un poquito menos difícil. Obligado por algunas circunstancias, pero de alguna forma es una decisión que se toma. Es una decisión, sí. Obviamente circunstancias económicas, políticas, también ahora ya de violencia en México, ¿verdad? Pero es una decisión que se toma, tal como tú lo dices. Eso es lo más importante. En cambio, si tienes que moverte sin haberlo decidido tú mismo, eso es mucho más difícil. Entonces, ahí los problemas de salud mental, pues potencialmente tendrían a incrementarse. Y esto, ¿hay manera de saberlo o cómo se refleja? ¿Cómo intentar conocer qué sucede con estas personas que ya no están ahí ubicadas? De hecho, en el Colegio de la Frontera Norte existe una encuesta que justamente entrevista a las personas al momento que se están moviendo, ya sea del sur hacia el norte o del norte hacia el sur. Y hay una encuesta específica para los que son devueltos por las autoridades de Estados Unidos, los deportados. En esa encuesta metimos un cuestionario para evaluar problemas de salud mental. Y entonces ahí encontramos que el 40% de las mujeres y el 12% de los hombres, al momento que los regresaban a México, tenían problemas serios de salud mental, digamos, ¿no? O sea, que necesitarían en ese momento una atención. Entonces podemos ver que es un problema de una magnitud muy importante. Maritza, esto en cuanto a la percepción, ya hablábamos de la paradoja mexicana, decías que no te satisfacía el término. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿O qué has estudiado? Que conoces obviamente el caso y entonces tienes argumentos para decir esto no está bien por ahí. En lo particular no me satisface el concepto, primero porque hay un conocimiento empírico de que los mexicanos experimentan esos problemas. Porque yo estoy convencida también que que no tenemos un diagnóstico muy preciso acerca de estos trastornos en la población latinoamericana inmigrante. Y eso se debe precisamente a que estoy refiriéndome a la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos. Es una encuesta levantada para saber fundamentalmente acerca de la salud mental o de la salud en general de la población que reside allá, ¿no? De la población estadounidense. Yo creo que para nosotros tener un buen diagnóstico de los niveles de salud mental o tener una buena medida de estos trastornos, particularmente de depresión y ansiedad, es necesario conocer qué es lo que significa para la población latinoamericana la enfermedad mental, qué significado tiene, qué tan fácil es para hablar, para un mexicano hablar acerca de problemas muy íntimos, ¿no? Relacionados con su estado de ánimo. Por ejemplo, nosotros en una investigación que desarrollamos el año pasado, le preguntábamos a la gente, a propósito de esta encuesta nacional de salud, que una de las preguntas que utiliza es, en los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia usted se sintió sin mérito alguno? ¿No? Para la población latinoamericana, para quienes entendían lo que se estaba preguntando, no es fácil reconocer o decir que se sintió en los últimos 30 días que no valía nada, ¿no? Porque eso es lo que se pretende recabar con esa pregunta. Entonces, por un lado, yo creo que captar o hacernos a una idea más precisa o tener un dato más preciso acerca de los trastornos depresivos o de ansiedad implica primero sensibilizar a la población latinoamericana en torno a qué son estas enfermedades, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también ajustar
los instrumentos que se están utilizando para recabar esta información. Yo no estoy convencida totalmente de que exista una paradoja en materia de salud mental. Una paradoja real, sí, de percepción quizá. Pues básicamente, también porque el año pasado tuve también la experiencia de participar, de realizar algunos grupos focales con la población inmigrante, y la gente manifiesta abiertamente, yo vine aquí a ganar, a triunfar. Reconocer que estoy enfermo es empezar a perder, o empezar a decir que ese sueño por el que yo vine, ¿sí? O esos objetivos, exactamente. Entonces, yo pienso que hay todo un trabajo, ¿no?, por delante, en el que tendrían que estar involucrados ambos países, acerca de sensibilizar a la población latinoamericana, a la población mexicana, en torno a estos. Lo mencionaba antes de la pausa, dije qué bueno, qué importante es poner sobre la mesa y en la agenda este tipo de tema que no tiene que ver solamente con cuestiones jurídicas, sociales y de derechos humanos. ¿A quién le toca? ¿Cómo empezar a hacerlo para que sea un problema, un asunto importante que se tenga que atender y no se convierta en un problema más grave? ¿Cómo hacerlo, Maritza? Bueno, eso realmente trasciende a un país, tendrían que participar los países involucrados, en este caso concreto, México y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, por un lado, tiene que desarrollar un programa, una estrategia de integración económica e integración socioeconómica de los inmigrantes latinoamericanos a esa sociedad. Y una integración socioeconómica pasa primero por el hecho de darle un estatus legal a la población, ¿no? De dar documentos para que la gente de reconocer pueda, exactamente, a ese grupo, ¿no?, que está presente. Exactamente. Pasa también por ofrecer empleos, como lo señala la OIT, empleos decentes, ¿sí? Empleos que le den una cierta protección a los trabajadores en esa sociedad. Pensar la salud mental, pensar en el tema de salud mental implica necesariamente pensar en integrar a esta población a la sociedad. Y por el lado de México también estamos compelidos nosotros, digamos, como país, a atender las necesidades urgentes, ¿no?, de los inmigrantes. México en particular puede desarrollar programas o gestionar o motivar que se desarrollen programas binacionales, ¿no? En materia, por ejemplo, de educación, en los hijos de migrantes, que tiene que ver. Entonces hay una de las trabajos que se tienen que hacer, digamos, Maritza, a distintos niveles en los países involucrados para que este grupo de migrantes que llegan y que viven ya en Estados Unidos tengan una situación estable que se vea reflejado en su bienestar personal y entonces con todo lo que realiza a partir de esto. Pues son muchas las tareas que están ahí presentes. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Las invito a ver la segunda parte que realizamos para preguntar justamente acerca de las distintas situaciones que se cree viven los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Pueden sufrir de persecución o de delirio de persecución todo el tiempo porque tienen que estarse cuidando. Más que problemas mentales, yo creo que son emocionales, porque por lo mismo de que tienen esa responsabilidad con su familia, pero mentales pues no creo. Pues estrés por los problemas que tienen o la duda que tienen al no saber dónde están sus familiares. Los migrantes, trastorno de ansiedad, depresión, tanto en el que migra como en la familia que se queda. Pueden llegar a tener problemas de agresión, de resentimiento. La nostalgia propia de una persona que se va fuera de su país, ¿no? Un miedo terrible que te debe de generar una paranoia espantosa, ¿no? Pues también deben de tener como una situación de estrés, ¿no? De miedo de que no vuelva el ser querido. Algunos podría ser depresión,
porque separan a las familias, muchas veces separan por no tener documentos, a veces los hijos se quedan en Estados Unidos y a veces tienen los papás que venirse para acá o los mandan para acá. ¿Depresión? Pues yo creo que igual, ¿no? Porque pierdes bueno, no lo pierdes, pero no sabes qué te puede pasar en ese lugar. Creo que un poco soledad, esquizofrenia. Creo que lo más grave es la incertidumbre, tanto para el que emigra como para la persona, la familia que pierde a alguien, ¿no? Crea una tensión tremenda. Un pánico, yo creo que de repente, ¿no? Al país, a las personas, ¿no? Bueno, más que nada un aislamiento, yo siento que sería esa la cuestión, ¿no? No veo por qué deberían tener algún problema de salud mental, a menos que sometidos por el estrés que atraviesan pudieran generar algo, pero no veo por qué tuvieran que tener algún problema de salud mental. Pues son muchas las situaciones que viven los inmigrantes y la forma en la que afectan a su vida cotidiana son también importantes y deben tomarse en cuenta. Ya lo decías, Maritza, antes del sondeo, qué deben hacer, digamos, las autoridades, pero me gustaría que las dos ahondáramos ya para ir cerrando el tema de este día. ¿Qué se tendría que hacer en México, no solamente para identificar, sino para atender los problemas de salud mental que viven los inmigrantes en Estados Unidos? Mira, yo, como mencionaba hace un momento, el tema de la salud mental es, definitivamente yo estoy convencida, es una responsabilidad del Estado. El tema de la salud en general y en particular de la salud mental es una responsabilidad del Estado. El Estado está compelido a atender las necesidades en materia de salud, y de salud en general y de salud mental en particular, de toda la población que habita su territorio. Y en el caso de los inmigrantes, pues tenemos también una responsabilidad muy grande de favorecer el proceso, de desarrollar acciones que favorezcan, como les decía hace un momento, el proceso de integración a esas comunidades. Y es importante también que el Estado, los estados comprendan que el tema laboral, el tema de la salud, no es una responsabilidad exclusiva de los individuos, de las familias y en el caso de la salud mental, de la religión, que son muchas de las salidas que las familias y las personas individualmente dan para atender sus problemas de salud mental. Claro, porque forma parte del desarrollo integral de los ciudadanos que viven del otro lado del muro. ¿Qué sucede en este tema, Itzia? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Maritza. Yo creo que la solución real, lo que realmente promovería la salud mental de los migrantes de ida y de retorno, serían cambios sociales, cambios en el empleo, cambios en las condiciones de vida, ¿no? Ahora, en cuanto al sistema de salud y la atención médica a estos problemas, se necesita fortalecer el sistema de atención en salud mental en México. En México realmente se dedica un presupuesto muy bajo al problema de salud mental y la mayoría se va a los hospitales psiquiátricos y no hay realmente un sistema de atención de primer nivel. En Estados Unidos pasa algo muy parecido, claro, allá tienen más recursos, pero de cualquier manera el primer nivel de atención en salud mental está muy débil. Y en la medida en la que los migrantes en Estados Unidos no tienen una seguridad laboral y por lo tanto una seguridad de seguro médico, no tienen acceso ni siquiera a estos servicios que hay. Entonces, la necesidad de que los migrantes tengan acceso a los servicios de salud formales es muy importante, pero aún teniendo el acceso, el énfasis en los servicios de salud mental es muy importante. La ansiedad, la depresión están ahí constantes, lo hemos visto y lo hemos tocado a lo largo del programa. ¿Qué ocurre con el estrés? ¿Es una enfermedad mental? ¿Es una situación cotidiana? ¿Cómo identificamos al estrés dentro de esta situación que vive este grupo de mexicanos que ahora viven en Estados Unidos? Claro, es que a veces cuando hablamos del estrés, hablamos de la situación que provoca el estrés y a veces hablamos de los resultados de esa situación. ¿De acuerdo? ¿No? A ver, explícanos en los dos sentidos. Nosotros podemos tener una situación que es difícil, que nos obliga a sacar nuestros recursos para enfrentarla, ¿no? Desde migrar, por ejemplo, sería un muy buen ejemplo, ¿no? Migrar es una situación estresante. Ahora, esa situación estresante provoca en nosotros toda una serie de respuestas, desde respuestas fisiológicas incluso, pero mucho respuestas mentales, psicológicas. Entonces, sentirse estresado es como la respuesta emocional a esa situación. Cuando esa situación se sale de nuestro control y nuestra respuesta ya no alcanza para responder de una manera sana, entonces es cuando empiezan los problemas ya de salud mental, ¿no? Y entonces tenemos algo que hacer en cuanto a la protección de salud mental con los migrantes, mucho, Maritza.
lo más importante es, como ya decías, me quedo con esto, con la integración, con ayudar a que todos esos factores que están, digamos, de manera externa, como es el trabajo, como es la situación de casa, la situación de familia, todo esto ayuda y todo esto beneficia para lograr entonces que la salud mental, y volvemos al inicio de nuestro programa, lo que se busca a fin de cuentas es el beneficio y el bienestar de todos los inmigrantes. No sé si me permites. Tenemos ¿Sí? poquito tiempo, Maritza, pero para cerrar. Simplemente señalar que en el caso de, nosotros hemos hecho una propuesta, una recomendación de política pública concreta para Estados Unidos, y señalamos que en el caso de los hijos de los inmigrantes, que son los que están más propensos o en mayor riesgo de desarrollar este tipo de tensiones, es importante iniciar un proceso de educación en torno a estas enfermedades a través de las escuelas, por ejemplo. Y en el caso de los inmigrantes, que sabemos son personas en su mayoría trabajadoras, invitar a los empleadores a que hagan parte de todo un proceso, digamos, educativo para los inmigrantes y sensibilizarlos frente a estos temas, trastornos o enfermedades. Algo concreto que señalábamos, por ejemplo, es dar un tipo de educación periódico al trabajador inmigrante, que sea parte como de las prestaciones que tiene a través de su empleo, ¿no? Sí, claro, que no sea no solo el no padecerlo, sino el tener conocimiento ya es el porque primer paso eso para ayuda. saber qué tienes o qué no tienes y todo lo que puedes hacer para prevenir. Exactamente, pues, es el primer... El primer paso es la información. Pues así sea, ojalá se desarrollen este tipo de programas, tanto en México como en Estados Unidos, para atender este problema antes de que crezca y sea de verdad incontrolable. Agradezco mucho sus comentarios y su presencia aquí en Mirador Universitario. Yetza Bojorquez, investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Gracias. Y Maritza Caicedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pues muchas gracias por todos estos comentarios. Hay que tomarlos en cuenta, hay que hacer nuestra tarea, porque todos tenemos que ver en algún momento con migrantes. Ya decíamos, México es un país que está directamente relacionado con la migración. Nosotros terminamos el día de hoy nuestro programa y lo esperamos aquí en la próxima emisión de Mirador Universitario, y para despedirnos los dejamos con un video que nos hace reflexionar acerca de la situación mental de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Nos vemos la próxima. Adiós. Las hipótesis y teorías que explican la paradoja hispana sobre los inmigrantes más saludables o longevos pueden tener aristas. Muchos de ellos regresan a su país de origen cuando se jubilan o padecen una enfermedad grave y no son considerados en los registros de mortalidad. Al mismo tiempo, si bien los jóvenes son los más saludables, física y mentalmente, están sometidos a malas condiciones de vida, desnutrición, enfermedades marginales o accidentes de trabajo que les pueden causar ciertos traumatismos.